Entre 1872 y 1891, 17 hombres desaparecieron sin dejar rastro en 3 condados del este de Tennessee y del suroeste de Virginia. Desaparecieron de sus hogares, de los caminos del bosque, de las plazas de los pueblos a plena luz del día. Nunca se recuperaron cuerpos, nunca se exigieron rescates. La única conexión entre estos hombres era algo que las autoridades se negaban a registrar en los documentos oficiales. Cada víctima había estado involucrada en violentas usurpaciones de tierras contra familias melundianas. Durante las 3 décadas anteriores, los periódicos locales apenas mencionaron las desapariciones, y los alguaciles de los condados cerraron las investigaciones en cuestión de semanas, alegando falta de pruebas. Pero en los valles aislados de Newman's Ridge, los susurros hablaban de algo completamente diferente. Un ajuste de cuentas que había sido planeado con la paciencia de Mountainstone, ejecutado con precisión quirúrgica y oculto tras un muro de silencio que ni siquiera la muerte podía romper. Lo que estás a punto de escuchar ha sido reconstruido a partir de documentos judiciales sellados, diarios privados descubiertos en casas abandonadas y testimonios susurrados por los descendientes, que aún viven en esas montañas. Antes de continuar con la historia de Newman's Ridge y de los hombres que nunca regresaron a casa, necesito que hagas algo por mí. Suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones, porque historias como esta, misterios reales sepultados por el tiempo, no se cuentan en ningún otro lugar. Y déjame un comentario diciendo desde qué estado o ciudad estás escuchando. Quiero saber hasta dónde llegan estas historias olvidadas de América. Ahora volvamos a una época en la que la justicia tenía otro rostro y la venganza se medía no en momentos, sino en generaciones. La verdad de lo que ocurrió no comienza con las desapariciones en sí, sino entendiendo quiénes eran los melundianos y por qué su historia se convirtió en una escrita con sangre y silencio. Newman's Ridge se eleva sobre el paisaje de Tennessee como la espina dorsal de una bestia antigua, sus laderas boscosas ocultando valles donde incluso la luz del sol parece reacia a quedarse. En la década de 1840, cuando los colonos hambrientos de tierras comenzaron a adentrarse más en la naturaleza salvaje de los Apalaches, se encontraron con comunidades que desafiaban todas sus suposiciones sobre raza, origen y pertenencia. Los melundianos habían estado allí desde antes de que alguien pudiera recordarlo. Familias con apellidos como Collins, Gibson, Gowens y Mullins, que hablaban inglés con un acento que sonaba casi isabelino. Su piel variaba del tono oliva al bronce. Sus ojos, a veces sorprendentemente azules o verdes, contrastaban con su cabello oscuro. No eran blancos según los estándares de la época, ni eran esclavos. No se les reconocía como indígenas, aunque algunos afirmaban tener ascendencia cherokee o portuguesa. Existían en un espacio liminal que la América del siglo XIX encontraba intolerable, en una sociedad cada vez más obsesionada con la clasificación racial, especialmente a medida que aumentaban las tensiones sobre la esclavitud. Los melundianos representaban algo peligroso: la ambigüedad. La comunidad que vivía a lo largo de Newman's Ridge y cerca de Blackwater Creek, en el condado de Hancock, Tennessee, contaba con unos 300 habitantes hacia 1850. Cultivaban las empinadas laderas, criaban ganado, cazaban en los mismos bosques donde habían cazado sus abuelos. Vivían mayormente apartados, asistiendo a sus propias iglesias, educando a sus hijos en pequeñas escuelas escondidas entre los valles. Eran artesanos hábiles, herreros, toneleros, tejedores, y su trabajo era valorado incluso por aquellos que se negaban a comer en la misma mesa que ellos, pero poseían tierras, buenas tierras. Y a medida que la colonización blanca se intensificó después de la Guerra de México, mientras los ferrocarriles empezaban a atravesar Tennessee y las compañías madereras codiciaban los bosques vírgenes de los Apalaches, esas tierras se convirtieron en un objetivo. El asalto legal comenzó silenciosamente. Las familias melundianas encontraron sus escrituras de propiedad impugnadas en los tribunales, con jueces que dictaban que las personas de sangre mixta no podían poseer tierras legalmente bajo ciertas interpretaciones de la ley de Tennessee. Los agrimensores redibujaron las líneas de los límites, a menudo con el respaldo de terratenientes ricos de Knoxville y del este. Familias que habían cultivado las mismas parcelas durante 3 generaciones de pronto se encontraron siendo intrusos en su propia tierra. Bardy Collins tenía 47 años en 1852 cuando perdió su granja de 100 acres debido a una maniobra legal que apenas podía comprender. La tierra había estado en su familia desde antes de que Tennessee fuera siquiera un estado. Tenía la concesión original firmada por un gobernador territorial, pero el juez del tribunal de circuito en Smithville dictaminó que la escritura era inválida porque Collins no podía probar
que era blanco. La granja fue vendida en una subasta por una fracción de su valor a un especulador llamado Ephraim Dalton, quien tenía conexiones con el ferrocarril del este de Tennessee y Virginia. Collins hizo lo que pudo a través de los canales legales. Viajó a Knoxville, contrató a un abogado que tomó su dinero y presentó mociones que no llegaron a ninguna parte. Escribió cartas al gobernador que nunca fueron respondidas. Y cuando Dalton llegó con una docena de hombres para tomar posesión de la propiedad, Collins reunió a su esposa y a sus 7 hijos y observó cómo su hogar, la cabaña que su abuelo había construido con troncos de castaño, ardía hasta los cimientos. Dijeron que Collins mismo inició el fuego, para que Dalton no pudiera quedarse con la casa. Tal vez lo hizo. Nadie fue acusado jamás. La familia Collins se mudó más arriba en la cresta, construyendo un refugio rudimentario en un terreno tan empinado y rocoso que nadie más lo quería. Bardrick Collins vivió 11 años más, hasta 1863, mientras la guerra civil devastaba Tennessee. Murió de neumonía, causada por años de vivir en condiciones inadecuadas. Su esposa Rebecca lo siguió 6 meses después, pero sus hijos recordaron. Zacarías, el mayor, tenía 19 años cuando perdieron la granja. Vio cómo su padre se debilitaba año tras año, cómo la luz se apagaba en los ojos de su madre. Recordaba cada detalle de aquel día. La sonrisa burlona de Ephraim Dalton, los nombres de los hombres que hicieron cumplir el desalojo, la manera en que las llamas consumieron todo lo que su familia había construido. Y Zacarías Collins no fue el único que recordó. Entre 1852 y 1865, mientras la nación se destrozaba por la esclavitud, al menos 40 familias melundianas en el condado de Hancock y el vecino condado de Lee, Virginia, perdieron sus tierras mediante robos legales similares. La guerra civil apenas tocó estos valles remotos. Ni las fuerzas de la Unión ni las confederadas veían valor estratégico en las empinadas crestas, pero la guerra proporcionó una cortina de humo para más apropiaciones de tierras. Con los registros de los condados en caos y los juzgados cambiando de manos entre ocupaciones militares, los títulos fueron mezclados, las escrituras desaparecieron y los agrimensores redibujaron los mapas para favorecer a quienes tenían conexiones y capital. En 1859, una compañía maderera con sede en Rogersville compró 30,000 acres en la región, gran parte de ellos tierras que las familias melundianas habían ocupado durante generaciones. La empresa utilizó una combinación de presión legal e intimidación directa. Se quemaron hogares. El ganado fue robado o sacrificado. Hubo palizas. Y hubo cosas peores. En junio de 1861, Sarah Goins, de 17 años, fue atacada mientras caminaba hacia la cabaña de su familia después de visitar a un vecino. 2 hombres del campamento maderero de la compañía la interceptaron en el sendero del bosque. Ella luchó. Un niño de 10 años los vio arrastrarla entre los árboles, pero estaba demasiado aterrado para hacer otra cosa que correr a casa y contárselo a su padre. Cuando Calvin Goins y 4 hombres melundianos llegaron al lugar, Sarah apenas seguía con vida. Sobrevivió, pero nunca volvió a hablar. Ni una palabra durante los 34 años restantes de su vida. Los hombres que la atacaron nunca fueron arrestados. El sheriff del condado, Porter Hensley, quien era accionista de la compañía maderera, dijo que no había pruebas suficientes. Cuando Calvin Goins trató de presentar una denuncia ante el tribunal de circuito, le dijeron que el testimonio de personas de color no era admisible contra hombres blancos. El hermano de Sarah, Isaac Goins, tenía 14 años aquel verano. Se sentó junto a su cama durante semanas mientras ella yacía rota y en silencio. Le sostuvo la mano mientras los médicos, que cobraron a su padre todo lo que tenía, intentaban salvar su mente junto con su cuerpo. Vio cómo su padre envejecía una década en una sola estación. Y Isaac Goins también recordó. Para 1865, cuando la guerra finalmente terminó, Newman's Ridge se había convertido en un lugar de largas memorias y furia silenciosa. La comunidad melundiana había perdido tierras, dignidad e inocencia. Habían aprendido que la ley no los protegería, que apelar a la justicia era inútil, que existían fuera de los límites del contrato social que supuestamente regía a la sociedad civilizada. Pero no lo habían perdido todo. Todavía se tenían los unos a los otros. Tenían sus vínculos familiares estrechos, su conocimiento de las montañas, su capacidad para moverse por los bosques como sombras. Y tenían algo más. Algo que resultaría más peligroso que cualquier arma. Tenían paciencia. En una fría tarde de noviembre de 1865, 6 hombres se reunieron en una cabaña de caza, profunda en los valles de Newman's Ridge. La cabaña pertenecía a Zacarías Collins, de 32 años, casado y con 3 hijos. Con él estaban sus hermanos menores, Thomas y John Collins.
Isaac Goins, ahora de 18 años, también estaba presente, junto con su primo Martin Goins. El sexto hombre era Daniel Mullins, cuya familia había perdido 200 acres por una encuesta fraudulenta en 1857. Se reunieron a la luz del fuego, lejos de sus familias, lejos de cualquiera que pudiera decir más tarde que los había escuchado. Lo que se dijo en aquella cabaña nunca fue escrito, pero en los meses siguientes otros hombres comenzaron a unirse a esas reuniones, siempre en secreto, siempre en lugares diferentes. Nunca más de 8 o 9 hombres a la vez. No se dieron un nombre, no llevaron registros, no hicieron juramentos que pudieran traicionarse, pero entre ellos entendían que iban a recuperar lo que les había sido robado y que se asegurarían de que quienes habían destruido a las familias melundianas pagaran un precio que ningún tribunal podría imponer. Lo que planearon no era violencia aleatoria, no era venganza ciega, era algo más frío, más deliberado. Apuntarían a hombres específicos, aquellos que más se habían beneficiado del sufrimiento melundiano, los que habían participado en la violencia, los que habían usado la ley como arma. Los tomarían en silencio, sin dejar evidencia, y se asegurarían de que las desapariciones nunca pudieran vincularse con Newman's Ridge, y esperarían, años si fuera necesario, porque habían aprendido que la venganza es un plato que se sirve con la paciencia de las montañas. El primer nombre en su lista fue Ephraim Dalton, el hombre que se había apoderado de la granja de Bardry Collins y había quemado su hogar. Ephraim Dalton prosperó en los años posteriores a la Guerra Civil. Sus conexiones con el ferrocarril y las empresas madereras lo hicieron rico para los estándares del Tennessee rural. Para 1872 era dueño de 4 propiedades en el condado de Hancock, incluida la granja original de los Collins, que había convertido en una próspera explotación ganadera. Construyó una casa de 2 pisos en Smithville. Se casó con una mujer de una familia respetable de Knoxville y sirvió 2 mandatos en la comisión del condado. Tenía 53 años y no había pensado en Bardry Collins en más de una década cuando desapareció la noche del 14 de octubre de 1872. La velada había comenzado de forma completamente normal. Dalton había pasado el día en Smithville, atendiendo asuntos de negocios. Recientemente había adquirido derechos de tala sobre otra parcela cerca de Powell Mountain y estaba negociando contratos con una compañía maderera de Virginia. Cenó en el Hancock Hotel con 2 socios comerciales, quedándose hasta casi las 9 cc. La noche estaba clara y fría. La primera helada real del otoño brillaba en el suelo. El caballo de Dalton estaba en el establo del hotel y planeaba cabalgar las 8 millas de regreso a su casa en la propiedad de los Collins, donde su esposa y sus 2 hijos lo esperaban. Nunca llegó. A la mañana siguiente, cuando Dalton no apareció en una reunión programada, su socio de negocios cabalgó hasta la casa de los Dalton para comprobar qué había pasado. Su esposa dijo que nunca había regresado. Encontraron el caballo de Dalton aún en el establo del Hancock Hotel, con la montura y el equipo sin tocar. Su última ubicación conocida fue el propio hotel, del cual había salido a pie alrededor de las 9:15, con la intención de caminar la corta distancia hasta el establo. El sheriff Porter Hensley, el mismo hombre que había desestimado la denuncia de Calvin Goins 11 años antes, organizó una búsqueda. No encontraron nada, ni cuerpo, ni señales de lucha, ni sangre, ni testigos que hubieran visto algo extraño. Dalton simplemente dejó de existir entre la puerta del hotel y el establo, una distancia de unos 90 metros a lo largo de la calle principal de Smithville. Surgieron múltiples teorías. Robo, aunque nada había sido sustraído. La billetera de Dalton, que contenía $70 y varios billetes bancarios, fue hallada en su habitación del hotel. Nunca la había recogido antes de marcharse. Accidente, aunque no apareció en ninguno de los lugares donde un hombre podría haber caído y muerto. Juego sucio relacionado con sus negocios, aunque no se identificó ningún enemigo que pudiera beneficiarse de su muerte. La investigación duró 2 semanas antes de que Hensley cerrara el caso como una desaparición inexplicable. La esposa de Dalton heredó sus propiedades. La vida siguió su curso. Pero allá arriba en Newman's Ridge, algo había cambiado. Había una quietud en la comunidad melundiana, una sensación de espera vigilante. Cuando la noticia de la desaparición de Dalton llegó a las cabañas y granjas dispersas, la gente dijo poco. Siguieron con su trabajo. Cuidaron de sus hijos. No hicieron preguntas. Solo Zachariah Collins, ahora con casi 40 años, se permitió un momento de satisfacción privada. Se paró en la empinada ladera donde se alzaba la rústica cabaña de su familia, mirando hacia el valle donde la granja de su abuelo había prosperado alguna vez. Pensó en su padre, muerto hacía 9 años. Pensó en su madre, enterrada junto a él en el pequeño cementerio donde los melundianos sepultaban a los suyos.
y pensó en cómo algunas deudas tardan toda una vida en pagarse, pero siempre llegan a cobrarse. La siguiente desaparición ocurrió casi 3 años después, en agosto de 1875. La víctima fue un hombre llamado Tobias Fletcher. Fletcher había sido uno de los agrimensores que redibujaron los límites de las propiedades a fines de la década de 1850, trabajando para la compañía maderera de Rogersville. Sus mediciones habían desplazado al menos a 7 familias melundianas, incluida la familia Mullins. Era conocido por su trabajo meticuloso y por su completa falta de compasión hacia quienes perdían sus tierras. Una vez, cuando un periodista le preguntó cómo se sentía respecto a las familias desplazadas por sus mediciones, Fletcher respondió: «Trazo líneas donde la ley y las matemáticas lo dictan. No me preocupa quién queda a cada lado de esas líneas». Para 1875, Fletcher se había retirado de la topografía y manejaba una pequeña tienda general en Jonesville, Virginia, justo al otro lado de la frontera con el condado de Hancock. Tenía 61 años, era viudo y vivía solo en los cuartos sobre su tienda. Desapareció una noche de sábado después de cerrar el negocio. Su cuerpo nunca fue encontrado. La tienda estaba cerrada por dentro, la caja registradora intacta y su vivienda no mostraba señales de alteración. Era como si Tobias Fletcher simplemente hubiera sido borrado de la existencia. El sheriff del condado de Lee llevó a cabo una breve investigación, pero sin pruebas de crimen ni cuerpo. No había nada que seguir. Fletcher no tenía familia cercana y pocas personas lamentaron su desaparición. La tienda se vendió para pagar sus deudas y en menos de un año la gente ya no recordaba exactamente cuándo había desaparecido ni por qué alguien había llegado a preocuparse. Arriba, en Newman's Ridge, Daniel Mullins plantó un manzano ese otoño. Era un buen árbol, injertado de un viejo linaje, y daría fruto durante décadas. Mullins nunca dijo por qué lo plantó precisamente aquel otoño, pero lo cuidó con esmero inusual, y años después se sentaba bajo su sombra a recordar la tierra que su familia había perdido y al hombre que había trazado las líneas que se la arrebataron. Las desapariciones continuaron, aunque sin ningún patrón regular. Eso fue parte de lo que las hacía tan difíciles de conectar, tan fáciles de descartar como incidentes aislados en 2 estados y múltiples condados. Pasaban meses, a veces años, entre cada desaparición. Las víctimas parecían no tener nada en común. Edades distintas, ocupaciones distintas, diferentes pueblos. Pero sí compartían algo, si alguien se hubiera molestado en mirar con suficiente atención. Cada hombre había participado en algún momento entre 1850 y 1865 en la desposesión o el abuso de familias melundianas. Cada uno se había beneficiado económicamente de esa participación y cada uno desapareció tan por completo que ni siquiera se encontraron sus huesos. En marzo de 1878, Benjamin Chadwick se desvaneció mientras viajaba entre Kingsport y Rogersville. Chadwick había sido suboficial del sheriff en la década de 1850, conocido por su entusiasta aplicación de las órdenes de desalojo contra familias melundianas. Se le escuchaba decir que la gente de la cresta tenía que aprender cuál era su lugar o que habría que enseñárselo. En noviembre de 1880, Samuel Pritchard desapareció de su granja cerca de Cumberland Gap. Pritchard había liderado la cuadrilla maderera que en 1862 incendió las viviendas de 3 familias melundianas, alegando que estaban ocupando tierras de la compañía maderera. Una de esas familias incluía a una joven llamada Martha Collins, prima de Zacarías. Martha y sus 2 hijos murieron el invierno siguiente por exposición y hambre. En junio de 1883, Leonard Garrett desapareció mientras pescaba en el río Powell. Garrett había servido como magistrado en el condado de Hancock a finales de los años 50 y había autorizado docenas de transferencias de propiedad que despojaron a familias melundianas de sus tierras. Su equipo de pesca apareció en la orilla del río. Su cuerpo no pudo. Con cada desaparición, la investigación siguió el mismo patrón. Breve, superficial y en última instancia infructuosa. Sheriffs y magistrados realizaban las indagaciones obligatorias, no hallaban pruebas de juego sucio y cerraban los casos. Si alguien notaba que las víctimas estaban todas vinculadas a la desposesión melundiana de décadas antes, no lo decía en los informes oficiales, pero la gente lo notaba. En las tabernas de Smithville y Jonesville, en los campamentos madereros y en las estaciones de ferrocarril, los hombres empezaron a susurrar. Hablaban de retribución, de viejas injusticias siendo vengadas, de la gente de la cresta recuperando lo que les habían arrebatado. Algunos decían que era un disparate, que los melundianos eran demasiado pasivos, demasiado derrotados, demasiado dispersos como para organizar algo parecido a una venganza sistemática. Otros no estaban tan seguros. Recordaban el silencio de Newman's Ridge, la forma en que los hombres melundianos observaban sin parecer observar,
la manera en que la información viajaba por esas montañas sin que nadie aparentemente hablara, y algunos hombres, los que habían participado en las antiguas apropiaciones y actos de violencia, empezaron a sentir las primeras frías caricias del miedo. Empezaron a cerrar sus puertas por la noche, viajaban en grupo, se volvieron cuidadosos sobre quién conocía sus rutinas y movimientos, pero el miedo, aprenderían, no es lo mismo que la seguridad, los artífices de las desapariciones, porque eso es lo que eran, artífices. No simples asesinos, habían aprendido las lecciones de su propia persecución. Sabían que la organización era vulnerabilidad, que los registros eran pruebas, que la charla suelta era traición. Por eso actuaron sin estructura, sin reuniones que pudieran ser infiltradas, sin rastro escrito alguno. El método era elegante en su simplicidad. Se elegía a un hombre, se estudiaban sus hábitos durante meses o incluso años. No lo hacía un vigilante solitario que pudiera ser advertido, sino la comunidad entera. Agricultores melundianos que vendían verduras en el pueblo, niños que jugaban en las calles, mujeres que limpiaban casas y oían conversaciones. La información fluía de vuelta a Newman's Ridge en 100 pequeños arroyos, ninguno de ellos notable por sí solo, todos en conjunto exhaustivos. Cuando llegaba el momento nunca era al azar. El objetivo quedaba aislado por circunstancias que parecían naturales, un camino recorrido en soledad, una noche lejos de la familia, una rutina que generaba previsibilidad. 2 o 3 hombres se movían con el sigilo heredado de generaciones de cazadores en estas montañas. No había confrontación, ni acusación dramática, ni oportunidad para que la víctima peleara o gritara. Y luego venía la parte más crucial, la disposición del cuerpo. Las montañas guardaban incontables lugares donde un cadáver podía permanecer sin ser descubierto durante décadas o siglos. Minas abandonadas, cuevas calizas con cursos subterráneos, hondos pliegues del bosque donde hasta los ciervos evitaban entrar. Los hombres de Newman's Ridge conocían esos lugares íntimamente. Habían ocultado su propia existencia en esas montañas durante generaciones. Ocultar la muerte de otro no era más que otra forma del mismo arte. Justo cuando creíamos haber comprendido el patrón de estas desapariciones calculadas, algo ocurriría para recordarnos que la venganza, una vez desatada, no siempre sigue los planes cuidadosos de quienes la invocan. Si esta historia te está poniendo la piel de gallina, comparte este video con un amigo que ame los misterios oscuros. Dale me gusta para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta. Descubramos juntos qué sucede cuando la línea entre la justicia y el asesinato se vuelve demasiado difusa para distinguirla. Lo que ocurrió después demostraría que incluso la venganza más cuidadosamente controlada puede escapar del alcance de quienes creen dominarla. Para 1885, 13 hombres habían desaparecido en circunstancias que desafiaban toda explicación. Las autoridades del este de Tennessee y el suroeste de Virginia habían comenzado a reconocer, aunque a regañadientes, que algo sistemático estaba ocurriendo. Ese reconocimiento, sin embargo, no se tradujo en comprensión ni en una investigación eficaz. El problema era la evidencia, o más bien la absoluta falta de ella. En 13 desapariciones ocurridas a lo largo de 3 condados y 13 años, los investigadores no habían encontrado ni un solo cuerpo, ni un solo testigo de violencia, ni un solo rastro físico que indicara juego sucio. Algunos de los hombres habían desaparecido de sus propias casas, otros en espacios públicos a plena luz del día. Los lugares y métodos parecían no seguir ningún patrón. Lo que las autoridades no sabían, lo que no podían saber sin comprender la profunda historia de la región, era que cada víctima había participado en crímenes contra familias melundianas. El patrón existía, pero estaba escrito en títulos de propiedad, registros judiciales y cartas privadas dispersas a lo largo de décadas y múltiples jurisdicciones. Ningún investigador tenía acceso a todas las piezas, y aun si lo hubiera tenido, el prejuicio social de la época habría dificultado reconocer a los melundianos como algo más que una población mestiza sin importancia. Pero hubo algunas personas que comenzaron a ver el patrón. Una de ellas fue un joven abogado llamado William Shepard. Shepard había crecido en Knoxville y se había mudado a Rogersville en 1883 para establecer su práctica. Tenía 31 años, era ambicioso e inteligente, y comprendía que los casos inusuales podían construir una reputación. Cuando la viuda de Samuel Pritchard lo buscó en 1885, para que su esposo fuera declarado legalmente muerto y así poder resolver la herencia, Shepard aceptó el caso. Al preparar la declaración de defunción, Shepard tuvo que documentar las circunstancias de la desaparición de Pritchard. Esto lo llevó a revisar el expediente de la investigación del sheriff, el cual era escaso, pero contenía un detalle interesante.
Pritchard había desaparecido poco después de recibir una carta amenazante. La carta había sido descartada por los investigadores como la obra de un loco, pero Shepard consiguió una copia de la señora Pritchard. El texto era breve y no estaba firmado. Tomaste lo que no era tuyo para tomar. Quemaste lo que no tenías derecho a quemar. Las deudas impagas no desaparecen, señor Pritchard. Solo acumulan intereses. Shepard quedó intrigado por la frase. Quemaste lo que no tenías derecho a quemar. Sugería que el autor conocía detalles específicos del pasado de Pritchard. Una pequeña investigación sobre la historia de Pritchard reveló su papel en los desalojos e incendios de 1862 en el condado de Hancock. Este descubrimiento llevó a Shepard a examinar las otras desapariciones con una nueva perspectiva. Pasó semanas viajando a tribunales de condado, leyendo viejos periódicos e entrevistando a personas que aún recordaban a los hombres desaparecidos. Poco a poco comenzó a formarse una imagen. Ephraim Dalton, que había adquirido varias propiedades melundianas mediante medios dudosos. Tobias Fletcher, topógrafo cuyo trabajo desplazó a numerosas familias melundianas. Benjamin Chadwick, ayudante del sheriff que ejecutó desalojos con violencia excesiva. Leonard Garrett, magistrado que firmó transferencias de propiedad fraudulentas. La lista seguía. No todos los hombres desaparecidos tenían conexiones tan claras. Algunos requerían una investigación más profunda para descubrir su papel en el desplazamiento de las familias melundianas. Pero una vez que Shepard supo qué buscar, el patrón se volvió innegable. En noviembre de 1885, Shepard llevó sus hallazgos ante el juez Marcus Caldwell del Tribunal de Circuito de Tennessee. Presentó su investigación en un extenso memorando, argumentando que las desapariciones estaban conectadas y representaban una campaña sistemática de represalia contra quienes habían participado en la persecución de los melundianos. Décadas antes, el juez Caldwell leyó el memorando. Le hizo a Shepard varias preguntas incisivas y luego guardó el documento bajo llave en su escritorio, diciéndole que abandonara el asunto por completo. Señor Shepard, dijo Caldwell con tono grave, usted es un hombre joven con un futuro prometedor. Me disgustaría ver ese futuro comprometido por una cruzada mal aconsejada. Estas desapariciones, por trágicas que sean, son asuntos criminales sin resolver, si es que son criminales en absoluto. Algunos de esos hombres simplemente se alejaron de sus vidas. Otros sufrieron accidentes aún no descubiertos. La conexión que usted plantea es, en el mejor de los casos, tenue, y en el peor, potencialmente difamatoria. Pero señor, protestó Shepard, el patrón, Caldwell lo interrumpió. El patrón es una construcción suya. Usted ha trazado líneas entre eventos que pueden o no estar relacionados. Más importante aún, ha identificado como posibles autores a una población que ya ha sufrido bastante y que no tiene posición legal para presentar quejas por los canales adecuados. Si hace públicas estas acusaciones, estará colocando un blanco sobre una comunidad ya vulnerable. Y puedo asegurarle que ciertos intereses poderosos de este Estado no verán con buenos ojos que se cuestione la corrección de sus negocios pasados, incluso si esos negocios fueron con... Pausó buscando la palabra adecuada. Personas de clasificación racial incierta. Shepard abandonó la reunión frustrado, aunque no del todo sorprendido. Comprendía la realidad. Investigar oficialmente su teoría implicaría reconocer que se habían cometido crímenes graves contra los melundianos, lo que a su vez requeriría reconocerlos como una comunidad legítima con derechos legales. Esa aceptación abriría un torrente de preguntas sobre los títulos de propiedad, la validez de décadas de transferencias y si el Estado de Tennessee había defraudado sistemáticamente a toda una población. Las implicaciones económicas y legales eran enormes. Era mucho más fácil dejar que los hombres desaparecidos siguieran desaparecidos, atribuir sus muertes a tragedias individuales o misterios sin resolver, y evitar cualquier pregunta que pudiera poner en duda las estructuras ya consolidadas. Pero Shepard era joven e idealista. Creía que la justicia importaba más que la conveniencia. Continuó su investigación, ahora aún más decidido a comprender el verdadero alcance de lo ocurrido y de lo que tal vez aún estaba ocurriendo. Su investigación lo llevó finalmente a Newman's Ridge. Shepard no era tan ingenuo como para llegar a la comunidad melundiana preguntando abiertamente por asesinatos. En su lugar, utilizó el pretexto de un asunto legal. Varias familias melundianas intentaban recuperar los títulos de las tierras que habían perdido décadas atrás, y Shepard ofreció sus servicios a bajo costo para ayudarlas a navegar el sistema judicial. Era una oferta genuina. Shepard creía que las confiscaciones habían sido injustas y pensaba que, con la representación adecuada, algunos reclamos originales podrían restablecerse.
Pero también era una forma de ganarse la confianza de la comunidad, escuchar sus historias de primera mano y entender qué les habían hecho realmente. Durante los meses siguientes, Shepard se volvió una figura familiar en Newman's Ridge. Visitaba granjas y cabañas, tomaba declaraciones, revisaba antiguos títulos y documentos que las familias habían conservado. Escuchó historias que le helaban la sangre. No solo historias de tierras perdidas, sino de violencia, agresiones sexuales, familias destrozadas, niños que murieron de frío tras ser expulsados de sus hogares. Y lentamente, muy lentamente, la gente empezó a hablarle. De Newman's Ridge comenzaron a confiar en él. Una noche de marzo de 1886, Shepard fue invitado a cenar a la casa de Thomas Collins, el hermano menor de Zacarías. La comida fue sencilla pero bien preparada, y la esposa de Thomas, Eleanor, resultó ser una anfitriona amable. Después de la cena, Thomas y Shepard se sentaron en el porche mientras el sol se ocultaba sobre la cresta, tiñendo el cielo con tonos de carmesí y oro. «Ha estado haciendo muchas preguntas, señor Shepard», dijo Thomas en voz baja. «La gente se ha dado cuenta». «Estoy tratando de entender lo que pasó», respondió Shepard. «De ayudar si puedo. Hay cosas que los abogados no pueden arreglar. Algunas deudas no pueden pagarse en los tribunales». Shepard eligió sus palabras con cuidado. «Sé que algunos hombres han desaparecido, hombres que lastimaron a su comunidad. Sé que esas desapariciones nunca se resolvieron». Thomas Collins guardó silencio durante un largo momento, su rostro curtido e inexpresivo en el crepúsculo creciente. Cuando habló, su voz llevaba el peso de viejas penas y decisiones aún más antiguas. «Mi padre lo perdió todo porque unos hombres decidieron que no merecíamos poseer tierras. Mi madre murió en una choza que no era apta ni para los animales. Mi prima Marta y sus hijos murieron congelados después de que unos hombres quemaran su casa por diversión. La esposa de mi hermano fue atacada. Nunca volvió a hablar después de lo que le hicieron. Esas cosas sucedieron, señor Shepard. Le sucedieron a personas reales, a familias con nombres, historias y sueños. Y nadie fue castigado. Nadie siquiera lo intentó». «Lo entiendo», dijo Shepard suavemente. «¿De verdad?» Thomas lo miró directamente. «¿Entiende lo que significa ver morir a su padre de tristeza? Saber que los hombres que lo destruyeron prosperan. Darse cuenta de que no hay ley, ni tribunal, ni autoridad que le otorgue justicia alguna vez». «No», admitió Shepard. «Supongo que no lo entiendo del todo. Pero entiendo que lo que se hizo a su gente fue injusto. Entiendo que la ley les falló. Entiendo que cuando las instituciones fallan, las personas buscan otras formas de equilibrar la balanza». Thomas lo observó por un largo momento. «Está haciendo preguntas peligrosas, señor Shepard. Preguntas que podrían llevarlo a respuestas que tal vez no quiera conocer». «No busco enjuiciar a nadie», dijo Shepard. «Busco comprender y quizá asegurarme de que lo que le ocurrió a su comunidad nunca se olvide, aunque no pueda ser reconocido oficialmente. Y si descubro cosas, si llego a saber cosas que deberían permanecer desconocidas, las guardaré para mí. Le doy mi palabra». Cayó otro largo silencio entre ellos. En la oscuridad un búho lanzó su canto, y el viento se movió entre los árboles con un sonido semejante a voces lejanas. «Mi hermano Zacarías podría estar dispuesto a hablar con usted», dijo finalmente Thomas. «Él es quien recuerda todo. Pero debe entender que si le habla no será una confesión, no será una prueba. Será simplemente un hombre contándole una historia a otro hombre. ¿Entiende la diferencia?» «Sí». «Entonces hablaré con él. Si acepta, alguien lo buscará y lo llevará a un lugar donde puedan conversar. Pero, señor Shepard, sea lo que sea que escuche, sea lo que llegue a creer, debe comprender que hay piedras que es mejor no remover. No porque la verdad sea vergonzosa, sino porque la verdad es un arma. Y las armas en manos equivocadas causan más daño que las heridas originales que pretendían vengar». 3 días después, un joven melundiano encontró a Shepard en Smithville y le dijo que alguien quería verlo en una vieja cabaña de caza en la cresta. Shepard siguió al muchacho por el bosque durante casi 2 horas, subiendo más alto en las montañas de lo que jamás había llegado, hasta que llegaron a un claro donde se alzaba una pequeña estructura de troncos rodeada de árboles antiguos. Zacarías Collins lo estaba esperando. Zacarías Collins tenía 53 años cuando William Shepard lo conoció en aquella cabaña remota. Era alto y delgado, con hilos plateados entre su cabello oscuro y unos ojos que parecían medir todo lo que observaban. Sus manos estaban encallecidas por una vida de trabajo duro, pero su voz cuando habló, finalmente habló, su voz era educada y precisa. Fuera lo que fuera que los melundianos habían perdido, nunca habían perdido su orgullo por el lenguaje y el conocimiento. «Señor Shepard», dijo Zacarías señalando una silla de madera tosca, «mi hermano me dice que se puede confiar en usted. Espero que eso sea cierto, por el bien de ambos».
No traicionaré ninguna confianza que usted comparta conmigo, respondió Shepard acomodándose en la silla. Confianza, Zacarías sonrió levemente. Una palabra interesante. Sugiere confianza, pero también secretos. Supongo que es apropiado. Sirvió 2 tazas de agua de una jarra de barro. Dígame, señor Shepard, ¿qué sabe usted sobre la justicia? Sé que se supone que es ciega, que se supone que es igual bajo la ley. Sí, se supone. Pero ambos sabemos que la teoría y la práctica difieren mucho, especialmente cuando se trata de gente como la mía. Zacarías bebió de su taza. Tenía 19 años cuando vi a mi padre perder todo lo que había construido. Lo vi intentar por todos los medios legales recuperar lo que le robaron. Lo vi gastar el último dólar que tenía en abogados que presentaban mociones que nunca fueron escuchadas por jueces que ya habían decidido que personas como nosotros no tenían ningún derecho ante la ley. Lo vi morir quebrado y pobre, en una tierra demasiado empinada para cultivarse, en un refugio que apenas lo protegía del viento invernal. He escuchado historias similares, dijo Shepard con cautela. ¿De verdad? ¿Cuántas historias, señor Shepard? ¿Puede nombrar 40 familias? ¿50? Porque yo sí puedo. Puedo decirle sus nombres, sus historias, lo que les fue arrebatado y quién lo arrebató. Puedo hablarle de los niños que murieron de frío, de las mujeres que fueron agredidas, de los hombres golpeados o asesinados por resistirse. Puedo contarle todo eso porque he pasado 30 años recordándolo, documentándolo, asegurándome de que nunca se olvide, aunque jamás pueda ser reconocido oficialmente. Zacarías se levantó y fue hacia un cofre de madera en la esquina de la cabaña. Lo abrió y sacó un cuaderno encuadernado en cuero grueso de tantas páginas. Lo colocó sobre la mesa entre ambos. Esto es un registro, dijo. Nombres, fechas, propiedades, crímenes. Todo lo que se hizo contra mi gente entre 1850 y 1865. He estado escribiéndolo desde que tenía 20 años. Cada vez que supe de otra familia desposeída, de otra persona dañada, lo anoté. No por razones legales, no tenía ilusiones sobre la ley. Lo hice porque creo que la verdad tiene valor incluso cuando no tiene poder. Shepard abrió el cuaderno con cuidado. Las páginas estaban cubiertas de una caligrafía ordenada, cada entrada meticulosamente fechada y detallada. Vio nombres que reconocía: Ephraim Dalton, Tobias Fletcher, Samuel Pritchard, todos hombres que habían desaparecido, junto a descripciones de sus acciones contra familias melundianas. Esto es extraordinario, dijo Shepard. Esto podría ser una prueba. ¿Prueba de qué?, interrumpió Zacarías. ¿De crímenes que ningún tribunal juzgaría? ¿De robos aprobados por el propio Estado? Señor Shepard, ese cuaderno no es evidencia. Es simplemente un registro del sufrimiento. Lo que usted decida entender de él es asunto suyo. Shepard siguió leyendo. Las entradas eran devastadoras en su detalle acumulado. Cada incidente individual podía parecer menor por separado. Una medición de tierras dudosa aquí, una línea de propiedad disputada allá, pero en conjunto pintaban un retrato de destrucción sistemática de toda una comunidad. Entonces Shepard notó algo más. En los márgenes de ciertas entradas había pequeñas marcas, símbolos simples que parecían cruces o tildes. Pasó las páginas y vio que 3 entradas tenían esas marcas. Cada entrada marcada correspondía a un hombre que había desaparecido. La garganta de Shepard se secó. Levantó la vista hacia Zacarías Collins, que lo observaba con una expresión impenetrable. «Veo que ha notado las marcas», dijo Zacarías en voz baja. «¿Qué significan?» «Significan que algunas deudas han sido pagadas. No en los tribunales, no mediante la ley, pero pagadas al fin y al cabo». Zacarías se sentó frente a Shepard. «Permítame contarle una historia, señor Shepard. Es solo una historia, entiende. No una confesión, no una prueba, solo palabras entre 2 hombres en una cabaña sobre la montaña». Zacarías habló durante casi 1 hora. Describió cómo en los años posteriores a la guerra, un pequeño grupo de hombres melundianos tomó una decisión. Concluyeron que si la ley no los protegería, si la sociedad los había colocado fuera de los límites de la justicia, entonces crearían su propia forma de justicia. No sería violencia al azar, ni venganza ciega, sino retribución calculada contra aquellos que habían dañado más gravemente a su comunidad. Describió cómo esperaban, a veces durante años, hasta que llegara el momento adecuado. Cómo estudiaban a sus objetivos, aprendían sus rutinas, identificaban los momentos de vulnerabilidad. Cómo actuaban con precisión y cuidado, asegurándose de que ningún rastro condujera jamás de vuelta a Newman's Ridge. «Fuimos pacientes», dijo Zacarías. «La paciencia fue quizá nuestra arma más poderosa. Estos hombres pensaban que habían escapado de sus crímenes. Se sentían cómodos. Dejaron de mirar por encima del hombro. Y fue entonces cuando actuamos». «¿Cuántos estaban involucrados?», preguntó Shepard. «Esa es una pregunta peligrosa, señor Shepard»,
Digamos simplemente que fueron más de uno y menos de lo que podría imaginar. La belleza de nuestro método era que requería muy poca organización. Se elegía un hombre, se reunía información, surgía una oportunidad, 2 o 3 personas actuaban. El resto de la comunidad no sabía nada concreto. Solo sabían que ciertos hombres que nos habían hecho daño ya no estaban en el mundo. ¿Y los cuerpos? Zacarías sonrió sin humor. Estas montañas son antiguas, señor Shepard. Guardan muchos secretos. Hay lugares donde un hombre puede descansar sin ser perturbado hasta que las propias montañas se erosionen en polvo. Conocemos esos lugares. Nuestros abuelos cazaban en estas crestas. Nuestros padres se escondían de quienes querían hacernos daño en estas cuevas y hondonadas. Nosotros simplemente usamos ese conocimiento con otro propósito. Shepard sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura dentro de la cabaña. Lo que Zachariah describía era quizá la campaña de asesinatos en serie más cuidadosamente ejecutada en la historia de Estados Unidos. No el trabajo de un solo asesino, sino de una comunidad actuando con un propósito colectivo durante décadas. ¿Por qué me está contando esto?, preguntó Shepard. Porque alguien debe saberlo. Porque la historia debe registrar lo que nos hicieron y lo que hicimos a cambio. Y porque... Zachariah hizo una pausa, su expresión turbada por primera vez. Porque no estoy seguro de que podamos detenernos. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que la venganza tiene un impulso propio. Comenzamos con objetivos claros, hombres cuyos crímenes eran innegables, cuya culpa estaba documentada en mi cuaderno. Pero con el paso de los años, a medida que más hombres actuaban y el círculo de conocimiento se ampliaba un poco, los criterios se volvieron menos precisos. Rencores que no tenían nada que ver con las confiscaciones de tierras originales empezaron a influir en las decisiones. Animosidades personales, viejos insultos. La línea entre la justicia y el simple asesinato comenzó a desdibujarse. Zacarías se levantó y caminó hacia la única ventana de la cabaña, mirando hacia el bosque que se oscurecía. Hace 3 años desapareció un hombre llamado Robert Hutchins. Hutchins era un comerciante en Jonesville. No tuvo ninguna participación en las confiscaciones de tierras. Nunca dañó a una familia melundiana, pero tuvo una disputa comercial con uno de los nuestros y dijo algunas cosas insultantes sobre los melundianos en general. No estaba en mi lista. No debió haber sido tocado, pero desapareció de todos modos. ¿Quién se lo llevó? No lo sé. Y eso es lo que me asusta, señor Shepard. Operábamos sin estructura, sin jerarquía, precisamente para evitar dejar evidencia. Pero esa misma falta de estructura significa que no puedo controlar lo que se hace en nombre de nuestra comunidad. Puede que otros hayan retomado el trabajo, personas que no comprendieron el propósito original, que solo ven el patrón de venganza y desean continuarlo por sus propias razones. Shepard asimiló esta revelación. ¿Está diciendo que algunas de las desapariciones pueden no? Habrían estado justificadas. Digo que temo que hemos creado algo que no podemos controlar, una tradición de violencia que ha cobrado vida propia. Y digo que no sé cómo detenerla sin exponernos todos a un enjuiciamiento por las acciones que en su momento consideramos justificadas. Los 2 hombres se sentaron en silencio durante un largo momento. Afuera la noche había caído por completo y el bosque estaba vivo con los sonidos de las criaturas nocturnas. ¿Qué quieres de mí?, preguntó finalmente Shepard. Quiero que conozcas la verdad, toda, los crímenes cometidos contra nosotros y los crímenes que cometimos en respuesta. Quiero que alguien fuera de nuestra comunidad entienda que fuimos empujados a esto, que no fue simple barbarie, sino justicia desesperada. Y quiero... Zachariah vaciló. Quiero ayuda para asegurarme de que esto termine, que no desaparezcan más hombres, que podamos cerrar este capítulo de nuestra historia sin destruir lo que queda de nuestro pueblo. Eso no será fácil. Nada en nuestra existencia ha sido fácil. Señor Shepard, durante las semanas siguientes, Zachariah Collins continuó reuniéndose con William Shepard cada vez en lugares diferentes, siempre con elaboradas precauciones para asegurarse de que no los siguieran ni los observaran. Zachariah compartió más detalles de su diario. Amplió las historias de desapariciones específicas e introdujo a Shepard con otros 2 hombres que habían participado en las primeras acciones, Isaac Goins y Daniel Mullins. Estos hombres, ahora en sus 40 y 50 años, habían vivido con sus secretos durante décadas. Hablaban con cuidado, siempre enmarcando sus palabras como hipótesis o relatos, sin admitir nunca una participación directa. Pero la verdad era lo suficientemente clara. Ellos habían sido los instrumentos de la retribución, ejecutando juicios que ningún tribunal dictaría, cobrando deudas que ninguna ley reconocería, y compartían la preocupación de Zachariah. La violencia se había extendido más allá de su control. En los últimos 2 años, 3 hombres más habían desaparecido,
y ninguno de ellos figuraba en el diario de crímenes documentados de Zacarías. Las muertes, si es que eso eran, parecían continuar basadas únicamente en rumores, sospechas o agravios personales. Necesitamos enviar un mensaje a nuestra comunidad, dijo Isaac Goens durante una reunión. Debemos dejar claro que esto ha terminado, que no se tomarán más acciones. ¿Pero cómo hacemos eso sin revelar lo que hemos hecho?, preguntó otro. ¿Cómo detenemos algo que opera en las sombras sin traer luz a esas sombras? Fue Daniel Mullins quien sugirió una solución. Necesitamos que alguien de fuera resuelva una de las desapariciones. No todas, eso expondría demasiado, pero una reciente, una en la que la víctima no esté en nuestra lista, donde podamos decir honestamente que no sabemos nada. Si las autoridades pueden resolver ese caso, arrestar a alguien, llevarlo a juicio, podría ser suficiente para que la gente entienda que la inmunidad se acabó, que ahora hay consecuencias. ¿Pero a quién sacrificaríamos?, preguntó Zacarías. ¿A quién podríamos señalar ante los investigadores sin implicar al resto de nosotros? La pregunta quedó suspendida en el aire sin respuesta. Inquietante. La desaparición que finalmente desataría todo ocurrió en una gélida noche de enero de 1889. La víctima fue un hombre llamado Henry Dalton, sin relación con Ephraim Dalton, quien había desaparecido 17 años antes. Era un maestro de escuela de Kingsport que se había mudado recientemente a un pequeño pueblo llamado Ewing, justo al otro lado de la línea de Virginia desde el condado de Hancock. Henry Dalton tenía 28 años. Era soltero y, según todos los informes, un buen hombre. Enseñaba en la escuela local y era muy querido por sus alumnos y sus familias. No tenía antecedentes con los melundianos. Nunca había participado en confiscaciones de tierras ni en actos de violencia. Su única conexión con Newman's Ridge era que había comenzado a cortejar a una joven llamada Rebecca Gibson, cuya familia vivía en las afueras de la comunidad melundiana. Rebecca Gibson tenía 19 años, era inteligente y hermosa. Su familia era melundiana pero relativamente próspera. Habían logrado conservar sus tierras gracias a una combinación de suerte y estratégicas conexiones familiares. El padre de Rebecca, Samuel Gibson, era cautelosamente favorable a la relación de su hija con Henry Dalton, viéndola como un posible puente entre su comunidad y la sociedad más amplia que durante tanto tiempo los había rechazado. Pero no todos en la comunidad melundiana veían esa relación con buenos ojos. Algunos la consideraban una traición, como si Rebecca estuviera dando la espalda a su herencia para perseguir a un hombre blanco. Otros temían que Dalton atrajera una atención no deseada hacia la colina, que su presencia invitara al escrutinio que tanto habían trabajado para evitar. Henry Dalton desapareció el 19 de enero de 1889, mientras caminaba desde la casa de los Gibson hasta su pensión en Ewing, una distancia de unas 3 millas por un camino muy transitado. Había pasado la tarde con Rebecca y su familia, y se marchó alrededor de las 9 de la noche. La noche era clara y fría, con una luna brillante que iluminaba el camino. Nunca llegó a su alojamiento. Su cuerpo fue encontrado 4 días después en un barranco poco profundo, a aproximadamente 1 milla de la propiedad de los Gibson. A diferencia de las desapariciones anteriores, este cuerpo no fue cuidadosamente ocultado. No fue colocado en una cueva ni en un pozo de mina donde pudiera no ser descubierto jamás. Simplemente fue arrastrado fuera del camino y cubierto con ramas, como si quien lo hubiera matado tuviera prisa o no le importara si lo encontraban. Henry Dalton había sido brutalmente golpeado hasta la muerte. Su cráneo estaba fracturado en varios lugares y tenía las costillas rotas. Había sido un ataque salvaje y prolongado, nada parecido a las limpias y eficientes desapariciones que habían caracterizado las 17 anteriores. El sheriff del condado de Lee, un hombre llamado Thomas Crawford, trató este caso de manera diferente a todos los demás. Por un lado, había un cuerpo, lo que significaba que existía una evidencia indiscutible de asesinato. Por otro, la víctima era un hombre blanco respetable, sin enemigos evidentes ni participación en actividades controvertidas. Y finalmente, Crawford era nuevo en su cargo. Había sido elegido el año anterior y estaba ansioso por demostrar su capacidad para resolver crímenes graves. Crawford entrevistó a todas las personas que habían visto a Dalton esa noche. Habló con la familia Gibson, que describió una cena agradable sin tensiones ni discusiones. Habló con otras familias a lo largo del camino por donde Dalton habría pasado, preguntando si alguien había visto o escuchado algo fuera de lo común. También habló con los residentes de Newman's Ridge, haciéndoles preguntas directas sobre sus sentimientos hacia la relación de Dalton con Rebecca Gibson. La mayoría no le dijo nada útil. Los melundianos habían aprendido hacía mucho que hablar con las autoridades rara vez les beneficiaba. Respondían con cortesía pero brevemente, sin ofrecer más de lo que se les preguntaba directamente. Pero Crawford era persistente y observador.
Notó que la gente se ponía nerviosa cuando preguntaba por Dalton. Notó cómo las conversaciones se detenían cuando se acercaba a grupos de hombres. Y notó algo más. Varias personas mencionaron, casi de pasada, que había habido discusiones en la comunidad sobre la relación de Rebecca Gibson con el maestro Crawford. Comenzó a centrarse en un joven llamado Joseph Goins, sobrino de Isaac. Joseph tenía 23 años. Era de temperamento fuerte y se le había oído hacer comentarios amargos sobre cómo Rebecca se estaba deshonrando con un forastero. Varios testigos situaron a Joseph en el camino por el que Dalton habría pasado esa noche. Y cuando Crawford registró la cabaña de Joseph, encontró un bastón pesado con lo que parecían ser manchas de sangre. Joseph Goins fue arrestado el 28 de enero de 1889 y acusado del asesinato de Henry Dalton. El arresto provocó una conmoción en Newmans Rich. Cuando Zachariah Collins se enteró, sintió que un frío temor se apoderaba de él. Conocía a Joseph Goins. El joven era imprudente, furioso por hechos ocurridos antes de su nacimiento, ansioso por probarse ante la generación mayor que supuestamente ya había saldado sus viejas cuentas. Zachariah convocó una reunión de emergencia con Isaac, Daniel y Thomas. Se reunieron en la misma cabaña donde Zachariah había hablado por primera vez con William Shepherd y su conversación fue tensa. ¿Joseph hizo esto?, preguntó Zachariah directamente a Isaac. Isaac Goins parecía haber envejecido 10 años en la última semana. No lo sé, respondió con voz cansada. Lleva meses hablando de actuar, de continuar lo que él llama nuestra tradición. Le dije que era un tonto, que no entendía nada de lo que hicimos ni por qué lo hicimos. Pero no quiso escuchar. ¿Le hablaste de los otros?, preguntó Zachariah. ¿De Dalton, de Fletcher y de los demás? Nunca directamente. Pero no es estúpido. Creció oyendo susurros, viendo cómo los hombres reaccionaban cuando se mencionaban ciertos nombres. Juntó las piezas por su cuenta. Y ahora ha asesinado a un hombre inocente, dijo con amargura Daniel Mullins. Un hombre que no nos había hecho nada, que no era culpable de nada excepto de enamorarse de una de nuestras hijas. No sabemos que Joseph lo haya hecho, intervino Thomas Collins. La evidencia es circunstancial. La evidencia es suficiente para colgarlo, replicó Zachariah con frialdad. Y cuando lo ahorquen harán preguntas. Querrán saber por qué un melundiano mató a un maestro blanco. Escarbarán en nuestra historia, en nuestras quejas, en nuestras motivaciones y encontrarán patrones. Empezarán a conectar desapariciones que han quedado sin resolver durante 20 años. Los hombres guardaron un pesado silencio, cada uno contemplando el posible desmoronamiento de los secretos que habían protegido durante décadas. Necesitamos hablar con Shepherd, dijo finalmente Zachariah. Es la única persona fuera de nuestra comunidad que conoce la verdad, el único que podría ayudarnos a manejar esto sin destruirlo todo. Cuando Zachariah encontró a William Shepherd 2 días después, este ya estaba al tanto del arresto de Joseph Goins. El caso estaba generando una gran atención en toda la región. Un maestro blanco asesinado presuntamente por un melundiano, en lo que algunos periódicos ya calificaban como violencia racial. Esto es un desastre, dijo Shepherd sin rodeos cuando se reunieron. Si Goins llega a juicio, todos los prejuicios y sospechas sobre tu gente recibirán validación oficial. Y si los fiscales empiezan a buscar un motivo, si investigan la historia entre los melundianos y las comunidades vecinas, podrían tropezar con el patrón de desapariciones. ¿Puedes representarlo?, preguntó Zachariah. ¿Yo? Soy abogado de propiedades, no penalista. Nunca he llevado un caso de asesinato. Pero conoces el contexto, insistió Zachariah. Sabes lo que nos han hecho. ¿Puedes explicar por qué alguien como Joseph pudo haberse visto impulsado a la violencia sin revelar lo que realmente hicimos? Shepherd lo pensó. Representar a Joseph Goins sería profesionalmente arriesgado. Defender a un melundiano acusado de asesinar a un hombre blanco no le ganaría simpatías entre sus clientes ni entre el sistema legal. Pero Shepherd había pasado meses aprendiendo sobre las injusticias que esa comunidad había sufrido y sentía una obligación moral de ayudar si podía. Lo haré, dijo finalmente. Pero necesito que me digas todo lo que Joseph dijo o hizo en los meses previos al asesinato. Necesito entender si realmente lo hizo y, si es así, ¿por qué? Durante las semanas siguientes, mientras Joseph Goins permanecía en la cárcel del condado de Lee esperando juicio, Shepherd construyó su defensa. Entrevistó extensamente a Joseph y llegó a una conclusión inquietante. Probablemente sí había matado a Henry Dalton, aunque se negó obstinadamente a confesarlo. El asesinato no había sido planeado ni metódico como las desapariciones anteriores. Había sido impulsivo, emocional, el acto de un joven que había romantizado las historias de venganza ancestral sin comprender la disciplina cuidadosa que había guiado aquellas acciones iniciales.
Joseph había confrontado a Dalton en el camino. Habían discutido sobre Rebecca, y Joseph perdió el control. Pero Shepard también descubrió algo más. Joseph no era el único joven melundiano inspirado por las historias susurradas de las desapariciones. Había otros, hombres en su mayoría de entre 20 y 30 años, que creían que la violencia contra los forasteros era una respuesta justificada a la opresión histórica. Veían las desapariciones anteriores no como una represalia cuidadosamente dirigida, como una licencia general para ejercer violencia contra cualquiera que amenazara o insultara a la comunidad melundiana. Eso era exactamente lo que Zacarías temía. El grupo original había actuado con precisión y contención, atacando solo a quienes tenían crímenes documentados e innegables. Pero la siguiente generación solo había absorbido el hecho de la violencia, no la razón detrás de ella. Estaban transformando una justicia calculada en una venganza indiscriminada. El juicio de Joseph Goins comenzó el 15 de abril de 1889 en el Tribunal del Condado de Lee. La Fiscalía, dirigida por el fiscal general Robert Finch, presentó un caso sencillo. Joseph Goins había asesinado a Henry Dalton en un arranque de ira por su relación con Rebecca Gibson. El bastón manchado de sangre, los testimonios que situaban a Joseph cerca de la escena y las pruebas de su hostilidad pública hacia Dalton fueron presentados con eficiencia y contundencia. La defensa de Shepard fue más compleja. No negó que Joseph hubiera estado en el camino aquella noche ni que hubiera discutido sobre Dalton con otras personas. En cambio, construyó un caso basado en la duda razonable y explicaciones alternativas. Señaló que las manchas de sangre del bastón nunca se habían demostrado concluyentemente como sangre humana. Destacó que muchas personas transitaban ese camino con frecuencia y que Joseph no era el único que podría haber encontrado a Dalton esa noche. Más significativamente, Shepard introdujo el contexto histórico. A pesar de las objeciones de la Fiscalía, presentó pruebas de la persecución sistemática que las familias melundianas habían sufrido durante los 40 años anteriores. Mostró escrituras de propiedad, registros judiciales y testimonios de ancianos melundianos que describían la violencia y los robos que habían soportado. Su argumento fue sutil pero poderoso. La comunidad melundiana tenía todas las razones del mundo para desconfiar y temer a los forasteros. Y aunque eso no justificaba la violencia, sí creaba un contexto donde las tensiones podían escalar fácilmente. El jurado deliberó durante 2 días. Cuando regresaron, declararon a Joseph Goins culpable de homicidio involuntario, no de asesinato. Reconocieron que la muerte parecía haber sido impulsiva y no premeditada. Joseph fue condenado a 15 años de prisión. Fue una victoria parcial. Joseph no sería ahorcado, que era el principal objetivo de Shepard. Pero 15 años seguían siendo una sentencia devastadora para un hombre joven, y el veredicto no abordó el problema más profundo, la cultura de violencia que se estaba extendiendo entre la nueva generación melundiana. 6 meses después del juicio, en octubre de 1889, otro hombre desapareció. Su nombre era Charles Kincaid, ayudante del sheriff del condado de Hancock. Kincaid no tenía antecedentes de crímenes contra los melundianos. Era simplemente un oficial cumpliendo con su deber. Y parte de ese deber había sido testificar en el juicio de Goins sobre los procedimientos de recolección de pruebas. Su desaparición fue limpia, profesional, idéntica al patrón de las desapariciones anteriores. Simplemente dejó de existir entre su oficina y su casa una tarde sin dejar rastro. Zacarías Collins lo comprendió de inmediato. Alguien de su grupo original había actuado. El método era demasiado preciso, demasiado perfeccionado para ser obra de los jóvenes impulsivos. Era el trabajo de hombres que habían perfeccionado el arte de hacer desaparecer a otros hombres. Convocó otra reunión, esta vez incluyendo no solo a Isaac, Daniel y Thomas, sino también a 2 de los primeros participantes en las desapariciones, Martin Goins y Samuel Gibson, el padre de Rebecca. ¿Quién hizo esto?, exigió Zacarías cuando estuvieron reunidos. ¿Quién se lo llevó? Los hombres se miraron incómodos entre sí. Finalmente Martin Goins habló. Nosotros lo hicimos, los 4. Dijo señalando a Daniel, a Samuel y a sí mismo. Thomas no participó ni sabía nada. ¿Por qué? La voz de Zacarías era fría. Kincaid no estaba en la lista. No había hecho nada para merecer esto. Envió a mi sobrino a prisión, respondió Martin con furia. Su testimonio ayudó a condenar a Joseph. Joseph era culpable. Mató a un hombre inocente. Era uno de los nuestros, replicó Martin levantando la voz. Y se había descontrolado. Cómo las nuevas generaciones estaban usando su ejemplo como una excusa para matar sin juicio ni propósito, el silencio se apoderó de la iglesia. Nos convertimos en lo que odiábamos, dijo con la voz quebrada. Pensamos que estábamos trayendo justicia, pero solo trajimos más muerte. Si seguimos así, no quedará nada de nosotros salvo miedo y sangre.
Isaac Goins tomó la palabra después. Habló de la pérdida de su hijo Joseph, del peso que llevaba por haber callado tanto tiempo y de cómo la comunidad debía encontrar una nueva forma de resistir, con educación, con trabajo, con unidad. Que el respeto venga de nuestra dignidad, dijo, no del miedo que inspiramos. Cuando William Shepard subió al púlpito, su presencia sorprendió a muchos. Un hombre blanco hablando en medio de los melundianos en una noche tan cargada de historia era algo impensable. Pero Shepard habló con sinceridad. Yo he visto los registros, he escuchado sus historias, dijo. No hay justicia en este país para ustedes, y eso es una vergüenza que caerá sobre todos nosotros. Pero la violencia no es la respuesta. Ustedes acaban de hacer algo que pocos pueblos son capaces de hacer, decir la verdad, aunque duela. Hoy comienza su libertad real. Cuando terminó, nadie aplaudió. Nadie se movió. Solo el sonido del viento entre los árboles fuera de la iglesia llenó el silencio. Poco a poco, la gente comenzó a irse, sin hablar, sin mirar a los hombres que habían confesado. Algunos lloraban, otros los evitaban. Pero en el aire se sentía un cambio, una grieta en la oscuridad que había cubierto a los melundianos por generaciones. Esa noche, Zachariah Collins quemó su diario. Lo observó convertirse en cenizas y dijo una sola frase: que esto termine aquí. Durante los años siguientes, las desapariciones cesaron. Nadie más fue asesinado. Los melundianos comenzaron a reconstruir su comunidad poco a poco, dejando atrás la sombra del pasado. Pero el precio fue alto. Joseph Goins murió en prisión en 1898, enfermo y olvidado. Zachariah Collins falleció un año después en silencio, enterrado en una tumba sin nombre en la colina sobre Newman's Ridge. William Shepard escribió un informe confidencial sobre la historia de los melundianos y lo envió a la Sociedad Histórica de Virginia, donde fue archivado sin ser leído durante casi un siglo. Solo en el siglo XX, un joven investigador redescubrió aquel archivo y comprendió lo que realmente había ocurrido. La justicia, pensó, no era un acto sino una búsqueda, y a veces esa búsqueda duraba más de una vida. Los hombres de Newman's Ridge, junto con una reflexión final escrita a mano. El precio de la justicia es la memoria. Si olvidamos lo que hicimos y lo que se nos hizo, repetiremos ambos errores. Aquel documento confirmó por primera vez lo que hasta entonces solo eran rumores, que las desapariciones habían sido reales y que habían sido actos de venganza cuidadosamente planeados por un pequeño grupo de hombres que buscaban justicia donde la ley los había abandonado. Los historiadores, que estudiaron el testimonio de Shepard y el diario de Zachariah Collins, concluyeron que la historia de los melundianos era un espejo de la nación misma, un pueblo oprimido que, en su intento por resistir, había terminado reflejando la violencia que lo había marcado. A mediados del siglo XX, descendientes de las familias Collins, Goins, Gibson y Mullen organizaron una conmemoración en la iglesia de Newman's Ridge, el mismo lugar donde sus antepasados habían confesado casi un siglo antes. No fue una celebración, sino una vigilia silenciosa. Leyeron los nombres de los desaparecidos, tanto de los melundianos como de los hombres a quienes habían hecho desaparecer, y colocaron una placa de bronce con una inscripción simple: que la verdad nos libere, aunque duela. Con el paso de los años, el mito de las desapariciones se desvaneció de la memoria popular, reemplazado por un entendimiento más profundo de lo que significaba sobrevivir, luchar y finalmente elegir la paz. Hoy, los descendientes de aquella comunidad aún viven en los valles y montañas de Tennessee y Virginia. Muchos conservan el apellido Collins o Goins, algunos sin conocer del todo la historia que los une. Pero entre los mayores todavía se cuenta un dicho en voz baja, un eco de la advertencia de Zachariah: no respondas con muerte lo que solo la justicia puede sanar. Así terminó el ciclo de violencia de los melundianos, no con victoria ni con castigo, sino con memoria. Zachariah Collins y las confesiones que había presenciado. También contenía su opinión legal de que las desapariciones constituían homicidios justificables dadas las circunstancias, aunque reconocía que ningún tribunal de su época habría estado de acuerdo. La verdad sobre Newman's Ridge sigue siendo objeto de debate. Algunos historiadores sostienen que las desapariciones fueron incidentes aislados, amplificados hasta convertirse en una teoría conspirativa por quienes buscaban romantizar la historia melundiana. Otros creen que las confesiones fueron reales y que la comunidad melundiana llevó a cabo una de las campañas de venganza más eficaces en la historia de Estados Unidos. Lo que es innegable es esto: entre 1850 y 1865, las familias melundianas del condado de Hancock y sus alrededores fueron despojadas sistemáticamente de sus tierras mediante manipulación legal y violencia. Y entre 1872 y 89, hombres que habían participado en esos despojos desaparecieron bajo circunstancias que nunca se explicaron.
Si esos hechos están conectados o no, depende de cuán dispuesto estés a creer que personas desesperadas, negadas de justicia por todas las instituciones legítimas, pudieron crear su propia justicia en las sombras. Las montañas del este de Tennessee aún guardan sus secretos. Newman's Ridge sigue elevándose sobre el condado de Hancock, con sus bosques y cañadas tan impenetrables hoy como lo eran hace siglo y medio. Y en algún lugar de esas montañas, en cuevas conocidas solo por unos pocos, en túneles mineros derrumbados hace mucho, descansan los huesos de hombres cuyos nombres solo se recuerdan en diarios privados y en historias familiares susurradas al caerla noche. Este misterio nos enseña que la justicia y la venganza no siempre pueden distinguirse fácilmente, que la opresión puede llevar incluso a los pueblos pacíficos a cometer actos desesperados, y que la violencia, una vez desatada, adquiere un impulso propio que sobrevive a las razones que la originaron. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado? ¿Los melundianos estaban justificados en sus acciones o se convirtieron en los mismos monstruos que decían combatir? Déjalo en los comentarios. Si te gustó este relato y quieres más historias de terror e intriga como esta, suscríbete, activa la campana de notificaciones y comparte con alguien que ame los misterios. Nos vemos en el próximo video.